¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Ahora puedo hablar tranquilo dado que se fueron los clientes y me quedé trabajando solo en el domicilio. Resumiendo los videitos cortitos que habrán visto, no se puede confiar, no confíen nunca en los colores reglamentarios. Eso es una norma básica. Todos los cables pueden ser negros, todos los cables pueden ser blancos. En este caso, en este que sería la tierra, está viniendo el retorno de esta luz, de este plafón y de algunos que hay más allá. Esto es un parque, obviamente. Bueno, en el rojo viene el vivo, en el celeste viene el neutro, hasta ahí estamos perfecto. La tarea que me encomendaron a mí es la de instalar dos reflectores, uno ahí y otro un poco más allá. Previamente a mi visita llamaron a un albañil que amuró las cajas. Bueno, mucho no amuró, embutió las cajas, pero la cortó y dejó el caño atravesando. O sea, lo que tuve que hacer es vaciar el caño de la línea hasta allá y ahora voy a volver a cablear nuevamente. Sí, ya sé, Franco, sí, no me hago el pobrecito, es una línea recta, no va a haber demasiados problemas. El tema es que los cables ya estaban cortos, o sea, lo pueden ver en otros videitos que voy a ir subiendo de esto. Entonces voy a tener que empalmar, darme a la tarea de empalmar. Estaría lindo para hacer un video de empalmes, pero bueno, para eso está de Alejo Videos, pueden verlo a él, que sabe un montón. Nada, los cables ya quedan cortos, por ahí los tenga que reemplazar. Así que nada, me estoy dando la tarea de poner un reflector allá arriba, otro allá, no sé si se llega a ver, para, bueno, iluminar la zona de pileta. Sí, hay que cambiarle el agua, que así, no sé, cosa de los dueños, no es mi tema. Acá va a ir un punto y un toma para intemperie. Bueno, la instalación tiene un circuito con disyuntor y térmica individual para lo que es la parte de fondo de jardín, dado que hay parque, así que jardín, hablemos técnicamente. Ahí tenemos las herramientas que estoy utilizando, de hecho está la toma de contacto de la línea Inco liviana, destornillador de muy buena calidad, pero genérico. Los Ruhlmann, que me dieron un resultado espectacular. Alicate Crossmaster, ya lo conocen. La Pico del Oro de la línea Experto, esta es una de las que tengo. La otra la utilizo en el taller en mecánica. Y la pinza de punta curva de la marca Nazca, que verdaderamente va muy bien. Después el resto ya son herramientas conocidas. No vale la pena la descripción para los amigos que ya siguen el canal. Así que bueno, nada, voy a seguir cableando esto, así ya lo termino. Se los paso en limpio, nunca se confíen de los colores reglamentarios, puede traer cualquier color, pueden ser todos colores iguales y funcionar perfectamente la instalación. Les mando un saludo, sigan viendo.